Hola, mi nombre es Luis Fernando Ramírez Campa y yo les voy a explicar el tema llamado aldosteronismo secundario. Bueno, ¿qué es el aldosteronismo secundario? Bueno, es la consecuencia de un exceso de secreción de aldosterona secundaria debido a una excesiva producción de renina producida por estímulos originados fuera de las glándulas suprarrenales. Es decir, algo producido fuera de las glándulas suprarrenales me va a estimular la producción de renina. La renina es una enzima con actividad hidrolizante y la aldosterona pues es una hormona que retiene sodio y secreta potasio, además de incrementar la presión sanguínea. Si aumenta la renina, por ende también va a aumentar la aldosterona. Se le da el nombre de aldosteronismo secundario debido a que el estímulo generado para que se produzca la renina en las glándulas suprarrenales es ajeno a las glándulas suprarrenales. En pocas palabras, es algo que se genera fuera de las glándulas suprarrenales y me va a estimular la producción de renina. Cuando el problema es dentro de las glándulas suprarrenales y no es externo, se dice que es aldosteronismo primario. Esa es la diferencia entre aldosteronismo primario y aldosteronismo secundario. El factor causante que me genera aldosteronismo, si es interno o es externo. Se desconoce la verdadera prevalencia de esta enfermedad, pero se cree que en los centros de referencia de hipertensos al menos del 1 al 5% pueden tener hipertensión renovascular asociada con aldosteronismo secundario. Con hipertensión renovascular quiere decir que es un estrechamiento en las arterias que llevan la sangre a los riñones, es decir, que hay una hipertensión a nivel del riñón o renal. La prevalencia es variada según el factor causante que nos genera el aldosteronismo secundario, pero entre los más comunes que podrían decirse es la asociada con hipertensión. ¿Qué hormona se encuentra alterada? Como anteriormente mencioné, la enfermedad de aldosteronismo secundario es un trastorno o enfermedad que provoca que se eleven las concentraciones de lo que viene siendo la renina y por ende un aumento en la concentración de la aldosterona. La aldosterona es una hormona esteroidea que retiene el sodio, secreta potasio e incrementa la presión sanguínea. Por ende, los niveles de potasio en la sangre se van a encontrar bajos. Esto es debido a que se van a excretar demasiadas cantidades de potasio en la orina, provocando una disminución de potasio en la sangre. En ocasiones también se puede ver afectado el sodio, pudiendo bajar en concentraciones muy bajas. También puede afectar lo que viene siendo la presión arterial mediante la vasoconstrucción de las arterias, promoviendo una hipertensión en algunos casos. ¿Cuáles son los factores causantes de lo que es el aldosteronismo secundario? Bueno, los factores causantes pueden ser de dos maneras, que pueden ser hipertensión renal vascular, es decir, una hipertensión a nivel renal, o de formas no hipertensivas. Bueno, antes de explicar los factores que provocan la enfermedad del aldosteronismo secundario, pues voy a mencionar cómo funciona el aparato yuxtaglomerular, ya que aquí es donde se lleva a cabo la producción de la renina, que es el causante de los altos niveles de la aldosterona. Si logramos entender cómo funciona el aparato yuxtaglomerular, entenderemos cómo es que los factores externos pueden afectar lo que viene siendo la producción de la renina. Bueno, el aparato yuxtaglomerular está principalmente compuesto por una arteriola aferente. En esta arteriola aferente es donde se lleva a cabo el ingreso de la sangre circulante renal, es aquí donde ingresa la sangre a lo que viene siendo al glomérulo. Esta arteria es la arteria eferente. Dentro de la arteriola aferente se encuentran un tipo de células que son las células modificadas del músculo liso. Estas que se ven aquí son las células modificadas del músculo liso. Estas células modificadas del músculo liso de la arteriola aferente y junto con la mácula densa van a formar el aparato yuxtamedular. Estas células modificadas del músculo liso de la arteriola aferente son las encargadas de secretar lo que es la renina. Esas que están aquí son las que van a secretar la renina. Al lado de la arteriola aferente se encuentra lo que viene siendo el túbulo distal. El túbulo distal, a ver, lo pongo con otro color. El túbulo distal es ese que se encuentra aquí, el que estoy señalando con el cursor.
cursor, perdón. En el túbulo distal se encuentra una mácula densa, que es esta es de color verde. En la mácula densa es una especie de sensor o receptor que capta los niveles de sodio y cloro en la sangre. Entonces, este es el que va a detectar cuánto sodio hay en la sangre, además de también detectar lo que es la presión arterial. La mácula densa, cuando detecta, por ejemplo, si pasa poca cantidad de sodio, el aparato yuxtamedular se va a activar, por ende se va a empezar a secretar lo que viene siendo la renina. Cuando se activa el aparato yuxtaglomerular, primeramente es por la presión arterial, cuando es estimulado lo que viene siendo la mácula densa. Por ejemplo, por una hipovolemia, que es una disminución del volumen total de la sangre. También pues es activado por un túbulo distal activado, que es decir que cuando hay una concentración baja de lo que viene siendo el sodio. Entonces, resumiendo esta parte, el aparato yuxtaglomerular se va a activar cuando detecte lo que viene siendo la mácula densa en el túbulo distal, una baja concentración de sodio o presión arterial alterada como una hipovolemia, que es la disminución del volumen total de la sangre. Bueno, ahora que ya entendemos con más facilidad cómo es que se produce la adenina en el aparato yuxtaglomerular, ahora sí podremos entender cómo es que los factores externos pueden alterar lo que viene siendo la producción de adenina y por ende un aumento de la aldosterona. Principalmente se debe a factores en los que el flujo sanguíneo renal se ve afectado, por ejemplo a nivel de vascularidad, por ejemplo causado por enfermedades como la estenosis arterial renal, coartación de aorta, nefroesclerosis y vasoconstricción renal. Dentro del volumen circuncilante efectivo pues viene siendo una insuficiencia cardíaca, síndrome nefrótico, ascitis y el volumen extracelular por pérdidas como por ejemplo la sangre. Todos estos factores nos van a alterar lo que viene siendo el flujo sanguíneo renal, pero también afectan directamente en la producción de renina, por ejemplo, tumores productores de lo que viene siendo la renina y el síndrome de Bartter. Estos los voy a mencionar más adelante un poco más explicados, pero en el caso de, por ejemplo, lo que viene siendo la nefroesclerosis, pues esta es una enfermedad en la que hay un endurecimiento renal y dando como resultado la sustitución del tejido renal normal por uno más denso con abundante componente de colágeno. Y esto va a ocasionar una enfermedad renal crónica progresiva y por ende afecciones a nivel de vascularidad del riñón, produciendo como consecuencia un flujo sanguíneo renal bajo. Al igual que una vasoconstricción renal va a afectar lo que viene siendo la vascularidad y dando como consecuencia un flujo sanguíneo renal bajo. También dentro de lo que viene siendo el volumen circuncilante efectivo, pues una insuficiencia cardíaca también puede ser un causante de lo que viene siendo un flujo sanguíneo renal. Dentro del tumor productor de renina, pues directamente, aunque no se afecta directamente lo que viene siendo la estimulación de la renina, pues hay tumores que se encargan únicamente de producir renina, dando como resultado una aldosterona elevada. Bueno, una de las formas hipertensivas es la estenosis de la arteria renal, que es un estrechamiento o bloqueo de lo que viene siendo la arteria que suministra la sangre a los riñones. Esto da como consecuencia una reducción del flujo sanguíneo renal y por lo tanto esto lo que va a producir es de que se vaya a incrementar lo que viene siendo la presión arterial en todo el cuerpo. Esto es debido a que la reducción del flujo sanguíneo va a generar una señal falsa estimulando lo que viene siendo el túbulo distal y por ende generando una presión arterial alta. Las causas pueden ser de dos tipos: aterosclerosis de las arterias renales, que generalmente son generadas por acumulación de grasa, colesterol y otras sustancias dentro de las paredes y sobre las paredes de las arterias. Y otra que puede ser la displasia fibrovascular, que esto es el músculo de la pared celular de lo que vienen siendo las arterias crece de manera normal y de esta manera provoca ensanchamiento de lo que vienen siendo las arterias renales y por ende
un estrechamiento o bloqueo de la arteria que suministra sangre a los riñones y generando nuevamente lo que viene siendo una señal falsa en el túbulo distal. Bueno, otra de las afecciones es la coartación de aorta. La coartación aórtica o estrechamiento de la aorta es una constricción de lo que viene siendo la aorta. Esto puede provocar que el corazón se dañe y también producir lo que viene siendo una insuficiencia renal o de otros órganos. Esto es debido a que el corazón no tiene la capacidad suficiente de bombear sangre a todo el cuerpo y por ende se ve afectado lo que viene siendo el riñón, produciendo lo que viene siendo estímulos falsos o señales falsas en el túbulo distal, produciendo lo que viene siendo una alta concentración de lo que viene siendo la renina. Esto solamente sucede cuando la coartación de aorta ya se ve muy afectada. Esto es muy poco frecuente, pero puede darse el caso en el que pueda suceder esto. Una de las formas no hipertensas es la ascitis. La ascitis es el acúmulo de líquido de la cavidad peritoneal causado por diversos factores, entre los cuales se encuentran enfermedades hepáticas como la cirrosis hepática. Esto va a provocar que haga una hipotensión sistémica y por ende una reabsorción de lo que viene siendo el sodio. La hipotensión sistémica es la que va a provocar aquella señal falsa en lo que viene siendo en el aparato yuxtaglomerular, generando la producción de la renina y por ende un aumento de lo que viene siendo la aldosterona. Otra de las formas no hipertensas es el síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico es un trastorno renal que hace que el cuerpo excrete demasiadas proteínas en la orina. Esto se debe principalmente a los daños en los racimos de vasos sanguíneos diminutos que se encuentran en los riñones, ya que estos son los encargados de filtrar los desechos y el exceso de agua de la sangre. Entre las proteínas más importantes que son excretadas en la orina por esta enfermedad o trastorno es la albumina. Cuando se produce la reducción de lo que viene siendo la albumina en la sangre, se produce una enfermedad llamada hipoalbuminemia. Esto va a producir que haya una reducción en la presión oncótica y depleción de volumen, que esto va a favorecer la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona por la producción de lo que viene siendo la renina en las estimulaciones que se generan en lo que viene siendo en el aparato yuxtaglomerular. Por lo tanto, se va a tener una concentración muy baja de albumina y también se va a retener el sodio en altas concentraciones en algunos casos. Y por último, otra de las afecciones no hipertensas es el síndrome de Bartter. En el síndrome de Bartter se ve afectado lo que viene siendo el aparato yuxtaglomerular debido a una hiperplasia, generando que las células que componen lo que viene siendo el aparato yuxtaglomerular crezcan de manera normal y por ende el aparato empieza a aumentar de tamaño. Esto va a provocar un defecto renal en la conservación de sodio y cloro, provocando una depresión de volumen junto con la concentración intracelular baja de sodio, generando un aumento de la concentración de renina y por ende también la concentración de aldosterona. Cabe destacar que también la mácula densa del túbulo distal tiene la capacidad de, además de detectar lo que viene siendo la presión arterial, también detecta el sodio y aparte también el cloro. Por lo tanto, también se ha afectado estos tres parámetros. Y todo esto se va a generar de que se genere una producción excesiva de la renina y mediante un proceso que más adelante voy a mencionar, se va a producir lo que viene siendo la aldosterona. Bueno, ahora que ya conocemos cómo se produce la renina debido a estimulaciones en el aparato yuxtaglomerular, ahora vamos a ver cómo la renina afecta la concentración de lo que viene siendo la aldosterona. Todo inicia primeramente en el hígado. En el hígado se secreta una proteína llamada angiotensinógeno. El angiotensinógeno es hidrolizado a angiotensina 1 mediante la renina. Aquí es donde está actuando lo que viene siendo la renina, haciendo que se produzca lo que viene siendo la angiotensina 1. Posteriormente la angiotensina 1 es convertida a angiotensina 2 mediante una enzima llamada enzima convertidora de angiotensina. Esta enzima se encuentra en el pulmón, en el endotelio del pulmón, por lo tanto esta reacción va a ser llevada a cabo en el pulmón.
La angiotensina 2 tiene múltiples funciones, empezando primeramente por la de abajo. Bueno, la angiotensina 2 estimula lo que viene siendo la hipófisis, glándulas pituitarias, para que se secrete lo que viene siendo el ADH. El ADH es una hormona antidiurética que va a hacer que se retenga el agua en las células principales del tubo colector, que es donde se lleva a cabo la secreción de lo que viene siendo los desechos del organismo en el riñón. Además de que se va a reabsorber lo que viene siendo el agua. También la angiotensina 2 tiene la capacidad de actuar en los receptores AT1 del músculo liso vascular, produciendo una vasoconstricción. Por ende, al producirse una vasoconstricción en las arterias, va a aumentar lo que viene siendo la presión arterial. Es por eso que algunas personas que tienen lo que viene siendo aldosteronismo secundario pueden tener lo que viene siendo, pueden tener hipertensión. Por otro lado, la angiotensina 2 también tiene la capacidad de que en las glándulas suprarrenales se promueva la liberación de la aldosterona. La aldosterona, pues como anteriormente he mencionado al inicio, pues es una hormona que retiene agua, además de también de que retener el sodio y secretar hidrógenos y potasio. La aldosterona actúa en el tubo colector, al igual es similar a lo que viene siendo aquí abajo, solamente que aquí va a actuar para una mayor reabsorción de lo que viene siendo el sodio y secreción de lo que viene siendo el potasio. Es por eso que también puede encontrarse niveles muy bajos de lo que viene siendo el potasio. Todos estos factores va a generar que también haya un aumento de volumen sanguíneo y por ende una hipertensión. Es de esta manera que el aldosteronismo secundario afecta lo que viene siendo todo esto sistema que les acabo de mencionar. Por ende, la principal consecuencia generada pues es la elevada concentración de renina, por eso que va a seguir produciendo en altas concentraciones lo que viene siendo el angiotensinógeno 1 y también lo que viene siendo el angiotensinógeno 2. Todo empieza desde lo que viene siendo la renina. Las manifestaciones clínicas generalmente no son específicos para el aldosteronismo secundario. Esto es debido a que, pues, primeramente es dependiendo del factor causante del aldosteronismo secundario. Sin embargo, las más importantes son la hipertensión, que anteriormente también lo mencioné en la diapositiva anterior, cómo es que se genera la hipertensión, al igual que la hipocalemia, que es niveles bajos de lo que viene siendo el potasio. Por lo tanto, la depresión de potasio va a generar o producir algunas manifestaciones clínicas, por ejemplo, la polidipsia, que es un aumento anormal de lo que viene siendo la sed. La poliuria nocturna, que es una producción de un gran volumen de lo que viene siendo la orina, y dando la sensación de ir al baño continuamente en las noches. También va a haber manifestaciones neuromusculares como calambre, parestesis, perdón, que es una sensación de lo que viene siendo hormigueo o adormecimiento de manos, brazos y pies. También parálisis intermitente, que es una pérdida de fuerza muscular de manera repentina. Tetania, que son espasmos musculares involuntarios. Pérdida de resistencia. Astenia, que son espasmos musculares involuntarios de igual manera. También lo que viene siendo alteraciones visuales, insulopenia, que produce una curva de glucemia y raramente glucemias altas. Y sobre todo también va a tener en conjunto las manifestaciones clínicas y las sintomatológicas del factor causante. Es decir, aparte de tener estas manifestaciones clínicas, también va a tener las manifestaciones clínicas de aquel factor que está causando el aldosteronismo secundario. Bueno, las pruebas de laboratorio principalmente constan en un examen de laboratorio en lo que se mide la pérdida de potasio en la orina. Si es mayor a 30 mil equivalentes por día, se puede deducir que hay aldosteronismo secundario. También se pueden evaluar lo que viene siendo la concentración de potasio en la sangre. Pero sin embargo, las pruebas que nos definen en sí si hay aldosteronismo o no son la relación de aldosterona y renina. Estas son pruebas de laboratorio que consiste en medir la concentración plasmática de aldosterona y la actividad plasmática de la renina. Esto va
a generarse, bueno, se va a generar lo que viene siendo una relación entre ambas pruebas de laboratorio, en la cual si las concentraciones de lo que viene siendo la aldosterona y la renina y el factor entre la relación de ambos es menor a 20, se puede decir que es hiperaldosteronismo secundario. Sin embargo, cuando las concentraciones de la aldosterona y la renina son bajas y el factor sea mayor a 20, se puede deducir que hay un hiperaldosteronismo primario. Este es uno de los factores que podemos diferenciar entre los diferentes tipos de hiperaldosteronismo. Lo puse aquí nada más para tratar de ejemplificar que también se pueden confundir con otro tipo de aldosteronismos primarios, secundarios, o también puede ser el caso que se confunda con un exceso mineral corticoide no aldosterona. Una vez que se haya diagnosticado aldosteronismo secundario, siguen los exámenes complementarios, que estos ya están en decisión de lo que viene siendo el médico, según la sintomatología que presenta el paciente, para tratar de identificar aquel factor que esté generando el aldosteronismo secundario. Algunas de las pruebas que se pueden realizar pues viene siendo electrocardiogramas, ecografías, radiografías de tórax, resonancia magnética, tomografías computarizadas. Esto ya está en decisión de lo que viene siendo el médico para tratar de identificar el factor externo que provoque dicha enfermedad. Las expectativas de lo que viene siendo el aldosteronismo secundario, el pronóstico generalmente es bueno, pero todo depende sobre el agente causante de la afección. Por ejemplo, sería de un mal pronóstico si el agente causante es un tumor productor de renina. Ahí sí sería un caso de mal pronóstico. Pero sin embargo, si hay una estenosis de lo que viene siendo arteria renal, por ejemplo, acumulación de colesterol, pues se puede tratar y este sería un de buen pronóstico. Algunas veces requiere una intervención quirúrgica que generalmente son de muy buenos resultados y el paciente puede tomar su vida normalmente y sus sintomatologías puede regresar a la normalidad y curarse lo que viene siendo del aldosteronismo secundario. Para el tratamiento del aldosteronismo secundario puede ser variados, hay diferentes dianas terapéuticas, pero primeramente lo que se debe tratar es aquel factor externo o aquel factor que esté generando lo que viene siendo el aldosteronismo secundario. Por lo tanto, hay algunos medicamentos generales que se pueden utilizar para tratar el aldosteronismo secundario antes de lo que viene siendo aquel factor externo que esté generando esta enfermedad. Algunos de los medicamentos que contiene lo que viene siendo los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina son esos que ven en la pantalla. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina evitan que la enzima produzca angiotensina 2, que es una sustancia que estrecha los vasos. De esta manera ayuda a que se relajen las venas y las arterias para reducir la presión arterial. Bueno, otras de las dienas terapéuticas son los bloqueadores de receptores de angiotensina 2. Estos bloqueadores van a permitir que las venas y las arterias se dilaten. Algunos de estos medicamentos pueden ser los que están viendo aquí en la pantalla. Bueno, otra de las dienas terapéuticas son los inhibidores directos de la renina. Por ejemplo, el alisquiren es un antagonista competitivo del angiotensinógeno en la renina, ya que ocupa el sitio activo de la enzima e impide que lo haga el angiotensinógeno y por tanto su conversión a lo que viene siendo el angiotensinógeno 2. Por lo tanto actúa bien actuando en esta parte. Este es uno de los medicamentos más actuales que hay para el tratamiento de lo que viene siendo el aldosteronismo secundario, pero también existen otros que más adelante los voy a mencionar. Y por último, otro de los medicamentos que ha tenido un auge muy importante, como en el anterior, es la espironolactona. La espironolactona es un diurético que bloquea el intercambio de sodio por potasio, lo que provoca un aumento en la secreción de agua y sodio y retención de potasio. La espironolactona es un inhibidor competitivo de la aldosterona. Por lo tanto, generalmente la aldosterona actúa en el túbulo distal renal, produciendo lo que viene siendo la retención de sodio, la secreción de lo que viene siendo potasio y algunos iones, también la detención de cloro y la detención de agua. Al ser tratado con este medicamento, estos efectos se revierten, provocando un aumento en la secreción del agua, sodio y la retención de potasio. Es decir, revierte los efectos secundarios que se generaron en el aldosteronismo secundario. La espironolactona es uno de los medicamentos que aún
se sigue utilizando y es el que es más recetado por los médicos especialistas. Bueno, hasta aquí concluye lo que viene siendo mi exposición del aldosteronismo secundario. Estas son algunas referencias bibliográficas que consulté para la elaboración de esta presentación. Si no queda más que decir, muchas gracias por ponerme atención. Hasta luego.